Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Rubén. Es un placer poder estar hablando con ustedes y en este momento hablar acerca de un tema muy importante que ha generado controversia entre cristianos, entre creyentes y no creyentes, ¿no? Así que en esta mañana vamos a tratar de responder dos preguntas que son las que prácticamente dividen los creyentes y los no creyentes, ¿no? Por eso que en este día vamos a tratar de resolver cuál es la mejor opción para dar respuesta a esta pregunta que surge desde hace mucho, pero mucho tiempo, y que siempre está en conflicto entre aquellos que creen. Vamos a presentar una imagen en este momento de la cual hago referencia, ¿no? Esta imagen es muy conocida, aunque no vamos a hablar de esta imagen así en concreto, sino que nos vamos a centrar en la primera parte. Acá saben ustedes que el autor quiso explicar la separación entre Dios y el ser humano. Pero acá puntualmente, en esta parte donde se encuentran las manos casi tocándose con los dedos, estamos viendo de que, como la visión cristiana nos cuenta, existe una separación entre Dios y el hombre. Y esa separación se dio por causa del pecado. Pero por supuesto, este no es el tema de hoy, no es el pecado de lo que vamos a hablar hoy, sino de la creencia y la existencia de este ser supremo que para nosotros los cristianos conocemos. Y como les dije al principio, la pregunta que ha separado y ha dividido a la humanidad prácticamente en dos grandes partes es la pregunta más importante. ¿Dios existe? Y si existe, ¿cómo se puede demostrar? Aquí está en juego entonces el conocimiento y la herramienta que cada uno tenga para poder debatir y dar fe de lo que cree. Es sencillo que a veces para nosotros que somos cristianos podamos decir que creer en Dios es una cuestión de fe, aunque no lo podamos demostrar, porque claro, la fe no es algo humano, es algo sobrenatural que viene de Dios, pero esa es nuestra creencia. Y esto trasladado al plano de personas que no creen, a veces se torna un poco difícil. Aunque sí, también hay algo muy importante, que por lo general, para hablar de Dios es necesario conocerlo, ¿no? Y esto que ha generado gran debate y grande conflicto entre todos, en el campo de batalla, donde uno tiene que prestar, digamos, testimonio o dar argumento de nuestra creencia, el mayor problema que siempre se da es justamente entre los cristianos, porque al querer defender la postura de Dios, al querer defender y decir que Dios existe, entramos en el fanatismo y caemos en el error con herramientas equivocadas, tratando de defender al Creador, al Rey del universo. Y está claro y está visto que no hay peor testimonio de Dios que un cristiano que no conoce a Dios o de un cristiano que no tiene a Dios. Y es por eso que por lo general muchos prefieren no saber nada con Dios y muchos menos de la religión. Por eso que en el primer lugar, antes de seguir adelante con estas preguntas, las cuales vamos a terminar de entender al final de la predicación del día de hoy, la Biblia para nosotros como cristianos es un manual, de principio a fin, donde nos muestra quién es el Creador, qué propósito tenemos en la tierra, cómo debemos andar en este mundo, qué cosas van a acontecer y especialmente cuándo será el fin de todo. Hay muchas cosas que están en la Biblia, por supuesto, pero no deja de ser un manual o una herramienta útil dada por el Creador para nuestro beneficio. No solamente para beneficio de los que creen, sino también para los que no creen. Aquí hay más respuestas de las que nosotros podemos imaginar. Por supuesto, tenemos que saber utilizarla correctamente. Pero antes de continuar con la respuesta a esta pregunta, quiero mostrar una imagen. A mí me gustan mucho las herramientas. Y de hecho en mi casa tengo muchas herramientas. No todas las que quisiera, por supuesto, sí, me gustaría tener más. No me da el dinero a veces, tampoco no sé si el espacio físico para tenerlas todas. Las herramientas y la tecnología me gustan muchísimo, ¿sí? Definitivamente me gusta construir, me gusta saber y conocer. Y bueno, tengo gran curiosidad. De hecho, que cuando voy a una ferretería o una casa de herramientas industriales, puedo pasar horas viendo las herramientas, para qué sirven, y con gran deseo de tenerlas, ¿no? Pero bueno, ya le voy a hablar acerca de este tipo de herramientas, ¿no? ¿Cuál función cumplen y para qué sirven? Pero como decía, ¿no? Volviendo a la pregunta del principio, ¿Dios existe?
Bueno, para saber acerca de Dios es necesario entonces primero conocerlo. Y utilizando, como les dije al principio, la herramienta bíblica, o sea, la Biblia que nosotros tenemos a mano, tenemos que primero ir a la primera parte, que es entender quién es Dios. Como cristianos hablo. Hay personas que no lo van a entender, pero vamos a lo primero. Después vamos a ir a lo demás. A aquellos que no creen en Dios y cuál es el concepto. Para eso nos apoyamos en la Biblia como cristianos porque es la herramienta que nos da y nos inspira y nos habla del carácter de Dios. Inclusive estamos estudiando aquí este trimestre acerca de Dios, ¿no? También hay registros históricos fundamentando de que la Biblia, que es nuestro manual, nuestra herramienta útil, es un registro que demuestra que el libro ha sido creado, ha sido compilado por distintos autores, escritores, digamos, aunque el autor es uno solo. Nosotros sabemos que Dios ha inspirado a la Biblia, ha inspirado a cada uno de esos escritores que han compilado toda esa cantidad de libros que sirven desde el principio hasta el fin, ¿no? Justamente vamos a buscar qué nos dice la Biblia acerca de Dios, cómo describe a Dios. Yo he tomado solamente algunas referencias que ya las conocemos todo, pero no viene mal repasarlas. En primer lugar, Dios es eterno. Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y se formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, según Salmo 92. Dios no tiene principio ni fin, existe fuera del tiempo, ¿no? Otra referencia más que tomamos es Dios es omnipotente, Apocalipsis capítulo 1:8. Dice este versículo y me gusta muchísimo, ¿no? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Hermoso capítulo, ¿no? Hermoso pasaje que nos habla acerca de el principio y el fin, el alfa y el omega. Ahí está Dios, un poder absoluto, no tiene límites. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Según Salmo 147:5 dice, grande eres tú, nuestro Señor, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios conoce todo, conoce el pasado, el presente y también el futuro. Dios es omnipresente porque está en todas partes. Otra referencia habla acerca de Dios es amor. Salmos 4:8. Ahí habla acerca del amor de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Su naturaleza es pura, es santo y refleja la salvación a través de Cristo. Dios también es santo. Apocalipsis capítulo 4:8. Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8 nos dice y nos da esa referencia. También encontramos que Dios es justo, según Salmo 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y su juicio es perfecto y no hay injusticia en él. También Dios es misericordioso, según Deuteronomio 4:31. Porque Jehová tu Dios es Dios misericordioso. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Su compasión y perdón están disponibles para quienes se arrepienten. Dios es inmutable, Él no cambia. Y este versículo lo dejé para el final, Génesis capítulo 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Toda la creación proviene de Él, y en Él, en la naturaleza y en toda su creación, se refleja su gloria. La Biblia describe a Dios como el Ser Supremo, eterno, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Son características de las cuales habla la Biblia y que hacen referencia a Dios. Él es justo, santo, pero también es amoroso y misericordioso. Su naturaleza es inmutable y Él es el creador de todo lo que existe. Entonces, aquí en la primera parte nosotros tenemos que entender quién es Dios. Estas son solamente algunas referencias del carácter, de la forma de Dios. Pero claro, para poder entender esto es necesaria la fe. La fe no responde a las preguntas del inicio. La fe es una experiencia única, sobrenatural, que se puede vivenciar. Y ahora quiero mostrarles nuevamente esta caja. Una caja de herramientas. Yo tengo una similar. Tengo muchas herramientas, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, un metro. El metro tiene la posibilidad
de medir la distancia de un punto hacia el otro. También tenemos, por ejemplo, una pinza ahí que sirve para ajustar. Tenemos un martillo, tenemos destornilladores y distintas herramientas diversas. En realidad hay muchísimas, ¿sí? Hay inclusive aquellas herramientas que miden el nivel y en general son muchísimas las herramientas que podemos utilizar para cada una de las cosas. Algo curioso, ¿no? Es que no existen herramientas inútiles, sino que existen operarios ineficientes, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera medir la profundidad del mar, no voy a tomar el metro que está ahí y no voy a ponerlo en el agua sumergiéndolo para ver qué profundidad tiene el mar. Bueno, yo he visto, preparando el tema de esta semana, que justamente existe un elemento que es el profundímetro. Eso nos da con exactitud cuál es la profundidad del mar. O si yo quiero saber cuántos litros tengo de agua, no uso una balanza, una herramienta. Bueno, quizás la pueda usar. Sí, nos va a dar el peso del agua, pero yo no necesito saber eso. Tengo que usar una herramienta adecuada, que es la capacidad de centímetros cúbicos o de litros que tiene el agua. También podría decir, bueno, yo quiero usar, por ejemplo, la pinza que sirve para sujetar, para agarrar. Podría decir, bueno, no tengo martillo, entonces uso la pinza. Por supuesto, la puedes usar. Puede darte resultados, le puedes pegar un clavo, sí, pero no fue pensada exactamente para hacer eso. La podés usar como una herramienta, pero el mal uso de las herramientas nos pueden hacer cometer errores. Bueno, precisamente es eso lo que a veces pasa con la humanidad. Tenemos herramientas a disposición, pero a veces el mal uso o el desconocimiento de esta herramienta nos puede hacer cometer errores, ¿no? Y entonces para nosotros los cristianos, la Biblia es una herramienta, pero el mal uso de la Biblia nos puede dar a conocer errores. Y es por eso que mucha gente rechaza la Biblia y el conocimiento de ella simplemente porque no la sabemos utilizar. Ahora bien, ¿qué herramienta utiliza la humanidad? Aquellas personas que no creen en Dios, que no conocen a Dios o que no necesitan de Dios ni la religión. Por lo general, todas las personas se basan en lo que se puede ver, en lo que se puede palpar, en lo que sí es una herramienta útil y que ha ayudado mucho a la humanidad. Me refiero a la ciencia. Exactamente, ¿sí? La ciencia es la que mayormente utilizamos como herramienta para demostrar justamente si una cosa es válida, si existe, si está certificada, si se puede comprobar. Entonces me tomé el trabajo para hablar de esta herramienta que nos es útil en la vida, por supuesto, para ver si con la ciencia y la filosofía podemos responder esta pregunta del principio, ¿no? La pregunta es entonces si Dios existe. Bueno, Dios existe. ¿Qué dice la ciencia y la filosofía? Y voy a describir acá al menos 10 referencias, 10 conceptos de lo cual habla la ciencia y la filosofía a favor de la existencia y de la comprobación de Dios. La primera habla acerca del principio antropológico. ¿De qué trata el principio antropológico? No lo vamos a desarrollar aquí, no nos da el tiempo. Pero la ciencia muestra que las constantes físicas del universo, la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear y demás, están finalmente ajustadas para permitir la vida. Sí, si hubieran variado tan solo en un ápice, en un milímetro, esas condiciones, no podría existir la vida. Entonces, el universo sería inevitable, sería imposible vivir acá. Esto sugiere entonces de un diseño inteligente. Seguramente ustedes escucharon acerca de esto. Bueno, este concepto que habla la ciencia y la filosofía y que científicos se han encargado de estudiar y buscar, hablan y apoyan entonces de que aunque no reconocen y no dicen la palabra Dios, hablan de un ser supremo, de un diseño inteligente. Otro concepto que nos trae la ciencia y la filosofía es a favor de la creencia de Dios y de su comprobación, es el origen del universo y de la teoría del Big Bang. ¿Qué nos dice esto? La cosmología moderna indica que el universo tuvo un comienzo infinito, Big Bang. Según la ley de casualidad, todo lo que comienza a existir tiene una causa, lo que sugiere la necesidad entonces de un creador trascendente. En esta teoría, en este concepto, en este pensamiento, se habla de que también detrás de esto, del origen, existe una mente que pudo crear, que dio, dijo, que hizo. Entonces, aquí también se apoya de que aunque la palabra no sea Dios, hay alguien detrás de ello.
Otro concepto es la complejidad irreducible en la biología. La biología molecular ha revelado sistemas increíblemente complejos, como el ADN y la máquina celular, que parecen requerir un diseño previo en lugar de sugerir el azar. Fíjense que entonces la biología que sigue leyes y patrones específicos de vida no pueden ser simplemente en el ADN algo al azar, algo que surgió de la nada y que se formó de esa forma. Todo este pensamiento apunta a que hay una mente superior, un diseño previo, totalmente trazado milimétricamente, con herramientas específicas y evolucionadas o sofisticadas para que el ADN lleve toda esa información y dé origen a la vida. Las leyes de la naturaleza y su racionalidad. Ahí también encontramos otro concepto que habla acerca de una mente superior, de un ser supremo. La ciencia funciona porque el universo es comprensible y sigue las matemáticas precisas. La existencia de estas leyes sugiere la mente ordenadora. Claro, estas leyes que están en la naturaleza, si son alteradas, pueden causar problemas, pero parece ser que alguien se encargó de ordenarlas correctamente para que la naturaleza siga esas reglas y entonces dé sus frutos. Otro concepto más es el ajuste finito de la vida en la Tierra. Exactamente como lo decíamos al principio, ¿no? El universo, la creación del mismo, la posición de la Tierra en la galaxia, piensen por un momento, su tamaño, su atmósfera, su relación con la Luna, la distancia a la que se encuentra, parecen diseñados para permitir la vida, lo que algunos científicos interpretan como evidencia de propósito. Evidencia de propósito. Entonces, imagínense que el universo es como una gran maquinaria de un reloj. Ustedes ven que unos relojes adentro tienen agujas, tienen engranajes, tienen distintas piezas que están prácticamente bien acomodadas dentro de esa cajita del reloj para que funcione y que dé la hora correctamente. Uno podría decir, bueno, yo saco esta tuerquita, yo saco aquel engranaje y ¿funcionará? Seguramente no. Porque hace falta, aunque sea un mínimo engranaje, una mínima tuerquita, un mínimo tornillo para que esa máquina funcione. Justamente hay alguien que hizo eso. Nosotros a veces podemos imaginar de que estamos solos en el universo, pero hay una mente detrás de ello. Otro concepto más es la conciencia y el problema del reduccionismo. Claro, la existencia de la conciencia humana sigue siendo un misterio. La conciencia humana, ¿se han puesto a pensar sobre ello? Parecería ser que dentro de nosotros hay otro ser que nos habla, que nos hace llevar a la reflexión, entender, dudar, o hasta hablar entre uno mismo, ¿no? ¿Se han encontrado ustedes hablando entre ustedes, ¿no? Como hablando al ser que está dentro. Bueno, hay un estudio que habla acerca de eso, la conciencia y el problema del reduccionismo. La existencia de la conciencia humana sigue siendo un gran misterio. El materialismo no lo ha logrado explicar para nada. Cómo surge la autoconciencia y la experiencia subjetiva, lo que algunos ven como evidencia de un alma creada por Dios. Parece ser que sí, la ciencia apoya esta idea de que parece ser que hay un alma que ha sido creada por Dios, ¿no? Los argumentos de Gödel y las lógicas matemáticas es otro concepto muy importante de los que nos habla la ciencia. Este matemático formuló un argumento ontológico basado en la lógica modal, que en términos formales sugieren la existencia necesaria de un ser supremo. Claro, es un gran matemático, y como matemático él dice todo esto que está acá sigue órdenes lógicas, algebraicas, binarias. No, esto no es algo inventado, esto no es al azar. Una persona matemática tiene otra mente y por lo tanto él argumenta y cree en este concepto de que hay una lógica matemática y detrás de esa lógica hay una mente superior. 8 habla de la experiencia religiosa y la neurociencia. Han escuchado acerca de la neurociencia, ¿no? Una palabra muy de moda, pero que según los estudios, han demostrado que la creencia de Dios puede hacer un bienestar psicológico y dar efectos positivos en la salud. El creer en Dios, dice este concepto, ayuda a que muchos científicos interpreten como una correspondencia a una realidad trascendente, ¿no? Ha ayudado a muchísimas personas y sigue haciéndolo, ¿no? Esta experiencia religiosa a través de la neurociencia, ¿no? Y otro concepto habla del problema de la información en el ADN. Complejo de entender cuál es el ADN, cómo está formado, por qué tiene esos códigos, quién lo puso ahí, por qué
atiende a todo eso. Descifrar el ADN es una complejidad. El sistema de codificación es un lenguaje completamente complejo, totalmente complejo. Según la teoría de la información, los códigos requieren una inteligencia que los diseñe, lo que sugiere un creador. Exactamente. Si hay algo tan complejo como una computadora, yo tengo una computadora, y si en este momento digo, bueno, esta computadora surgió de la nada y hace cosas maravillosas, estaría desconociendo de que detrás de eso hubo un creador, hubo alguien matemático, hubo una persona superior que creó todo correctamente para que funcione como tiene que funcionar. El ADN tiene cosas indescifrables, códigos, caracteres, que sería muy bueno en un momento poder investigar y ver acerca de lo que requiere el ADN y cuánta información está depositada ahí, está encriptada ahí. Difícil de comprender al pensamiento humano. Y décimo, la paradoja de la nada y la existencia en sí misma. La filosofía y la física cuestionan por qué existe algo en el lugar de la nada. La explicación más lógica para la existencia del ser es la presencia de un creador eterno y necesario. En este concepto, la ciencia y la filosofía hablan de que sí existe, que todo existe por algo, que nada surge de la nada misma, sino que detrás de eso, de lo que se ve, de lo que uno entiende, tiene que haber un propósito. Y ese propósito tiene que venir de alguien. Hacen referencia a que tiene que existir una mente que ordene las cosas tal cual como nosotros las vemos. Muy bien, hasta acá nosotros podríamos decir, perfecto, con todos estos argumentos, entonces la pregunta que se originó de Dios, si existe y si se puede demostrar, entonces estaría resuelta. Pero créanme que no, no está resuelta. Porque esto es una herramienta y esto solamente son conceptos. No me muestran a Dios. En todo caso, aquellos que creen en Dios y tienen una vivencia con Dios, la tienen para sí mismo. Es una experiencia personal. Pero lo que yo siento y lo que yo entiendo y lo que yo veo y lo que yo creo, no lo puedo trasladar y meter en la mente del otro. No, la otra persona tiene que comprobarlo. La ciencia trata de hacer comprobaciones y utilizando el método científico trata de demostrar que una cosa es posible o no. Pero fíjense que así como nosotros estamos utilizando en este momento una herramienta como la ciencia y la filosofía para hablar acerca y a favor de Dios y dar argumentos, también la podemos utilizar de otra forma. ¿Quieren ver? Bueno, vamos ahora entonces a buscar la diferencia. Yo ahora recién hablé acerca de cómo podemos hablar acerca del a favor de Dios, pero también la ciencia y la filosofía podemos ponerla en contra de Dios. ¿Qué nos dice la misma herramienta en contra de Dios? Bueno, vamos a buscar entonces otras referencias a las que podemos hacer y entender de que la existencia de Dios desde una perspectiva no cristiana y más científica. El principio de parsimonia, la navaja de Occam. La ciencia busca explicaciones, por ejemplo, habla este concepto o esta teoría, muy simples y naturales. Introducir a Dios en este pensamiento, este concepto, como causa del universo añade una entidad innecesaria, ya que la física puede describir la realidad sin recurrir a lo sobrenatural. Bueno, un método científico simple. Las cosas suceden y se pueden comprobar en un laboratorio, y si se comprueba en un laboratorio, no existe ninguna intervención divina. ¿Por qué? Porque se pudo lograr el mismo resultado en un laboratorio. Entonces, según este autor, según este científico y este método, el principio implica de que no existe intervención divina, por lo tanto, Dios no existe. Otro punto u otro concepto sería el origen del universo sin necesidad de un creador. Modelos cosmológicos como la teoría del multiverso o la fluctuación cuántica sugieren que el universo pudo haber surgido espontáneamente sin intervención divina. Claro, por lo menos ni usted ni yo, y no existen registros, digamos, de videos, o el telescopio hasta el día de hoy no ha podido captar la mano de alguien poniendo y acomodando los planetas o ayudando a que giren las galaxias y que sigan su curso normal. Simplemente el universo está allí y no hubo o no se ve, o hasta el momento no hemos visto en el espacio, en el exterior, en la galaxia, una mente o una mano dirigiendo todas las cosas. Simplemente existen. Y este concepto habla de ello. El origen del universo sin necesidad de un creador. En contra de lo que nosotros creemos.
Otro concepto podría ser la evolución biológica y el azar dirigido. Claro, la teoría de la evolución por selección natural explica la complejidad y diversidad de la vida, sin necesidad de un creador o de un diseñador. La adaptación surge de mutuaciones aleatorias y selección natural, simplemente una selección natural, y no de un propósito divino. Están, viven, se, se multiplican, pueden generar más vida y punto, nada más. No hace falta intervención divina para que la vida pueda surgir y la evolución biológica nos hable acerca de eso. Otro concepto podría ser el problema del mal y la indiferencia del universo. Si Dios existiera y fuera omnipotente y benevolente, no habría sufrimiento, sufrimiento innecesario incluso. La existencia de enfermedades, de desastres naturales y de depredación sugieren que el universo no fue diseñado con un propósito moral. Fíjense entonces, y créanme ustedes, seguramente más de uno estemos viviendo con situaciones de injusticia, de mal, de enfermedades, de situaciones que son complejas de resolver por el ser humano. ¿Dónde está Dios en estos casos? ¿A dónde está Dios? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros definitivamente? ¿De que el mal y todo lo malo entonces es parte de que Dios es indiferente? Entonces este concepto habla de que si realmente existiera un Dios, estas cosas malas no sucederían o simplemente no estarían. Un tema realmente amplio que también crea conflicto y que genera distintos pensamientos. Otro punto más es el materialismo y la conciencia. La neurociencia muestra que la conciencia y los pensamientos dependen del cerebro físico. No hay evidencia de un alma o una mente independiente de la materia, lo que contradice la visión teísta. Por supuesto, ¿no? Cuando una persona muere, deja de ser, no hemos visto ninguna alma que sale y se desprende. Tampoco podemos ver esa alma que nosotros hacíamos hace unos minutos atrás, acerca de que nosotros hablamos con un ser interior o que nos comunicamos con Dios. No hay forma de demostrarlo. Entonces aquí simplemente el materialismo habla de que la neurociencia demuestra que simplemente son pensamientos que están depositados en el cerebro y solamente eso. Otro concepto más podría ser la falta de evidencia empírica de lo sobrenatural. La ciencia exige evidencia verificable en un laboratorio que se pueda repetir. Hasta ahora, según ningún experimento ha demostrado la existencia de milagros, fenómenos sobrenaturales o de una entidad divina. Cuando suceden los milagros, suceden y no se pueden volver a repetir quizás de la misma forma. Por lo tanto, la ciencia con sus métodos no pueden asegurar de que eso haya sido un milagro y que se pueda volver a repetir, porque no lo puede lograr, no lo puede volver a hacer en un laboratorio para comprobar de que sea real. 7. La imperfección del diseño de la naturaleza. Si un Dios perfecto diseñó el universo, se esperaría un propósito y un diseño óptimo. Sin embargo, la biología muestra estructuras ineficientes y vestigiales. El ápice humano, los ojos con puntos ciegos, lo que sugiere una evolución y no un diseño. Y justamente, ¿no? Eh, hay, hay cosas que nosotros a veces no podemos entender, decir, si Dios hizo una creación perfecta, el ser humano, por ejemplo, no tendría que tener defectos, no tendría que tener enfermedades, no debería morir, y un sinfín de situaciones. O también en la naturaleza, ¿no? Podríamos decir, bueno, si Dios hizo una naturaleza perfecta, ¿por qué los desastres naturales? ¿Por qué las catástrofes? Uno podría decir, sí, claro, eso es porque justamente hay un problema con el ecosistema, con el ambiente, pero detrás de eso está la imperfección humana, que, haciendo un paréntesis, la tala indiscriminada de los árboles, el desvío de los ríos, la construcción masiva de edificios y otras cosas que alteran contra la naturaleza, producen imperfecciones o problemas, pero el hombre jamás se va a hacer cargo de eso. Es mucho más fácil decir de que la imperfección es de aquel que supuestamente ha sido el diseñador y creador. Pero como existen errores, como existen problemas que están a la vista, entonces no, la ciencia y estos pensadores no pueden creer de que exista un Dios que sea perfecto, porque la naturaleza en este momento y en este lugar es completamente imperfecta. La relatividad cultural de los dioses.
¿sí? Y esto es lo que más pone en duda justamente la existencia de un Dios. Las religiones han desarrollado múltiples dioses a lo largo de la historia. Si Dios existiera en forma objetiva, debería tener una sola creencia universal, consciente en lugares de tantas contradicciones teológicas. Hay tantos dioses como religiones, gente. Por supuesto, entonces, si nosotros como cristianos conociéramos a Dios, existiría un solo Dios y una sola religión. Pero claro, la teología y todos los diferentes pensadores hablan de un Dios más egoísta. Cada uno tiene un Dios para lo que más le conviene, ¿no? Está el Dios de las tormentas, está el Dios del dinero, está el Dios del amor, está el Dios del azar, está el Dios de lo que ustedes se imaginen. Entonces hay tanta cantidad de dioses que prácticamente la ciencia desconoce de que hay un solo Dios y verdadero. El, este punto también, el universo son propósitos aparentes. El universo sin propósito aparente habla de la cosmología que muestra que la mayoría del universo es hostil para la vida. Si Dios creó el cosmos con un propósito centrado en la humanidad, la vasta inutilidad del espacio y el tiempo parecen contradecir esta idea. Se dan cuenta que nosotros, cuando hablamos de que estamos solos en este universo, todos los demás planetas que podemos ver a través de un telescopio, lo que nos muestra la NASA aparentemente, no tienen forma de vivir. No hay vida en ese lugar, al menos no se conocen que haya posibilidades de vivir. Entonces, ¿qué clase de Dios es aquel que nos pone solo en la galaxia, alejado de miles de galaxias y de miles de universos? ¿Para qué nos creó? ¿Para qué nos dejó en este lugar? Si en otro lugar no hay forma siquiera de salir y de conocer otro lugar y de vivir. Entonces, parecería ser entonces que esta idea toma gran fuerza, porque parece que Dios, si nos creó algún Dios, nos dejó completamente solos y olvidado en un universo inmensamente grande e infinito. Y en el último punto, la autoorganización natural de la materia, que nos habla de fenómenos como la formación de galaxias, la autoorganización de moléculas y la emergencia de sistemas complejos, pueden explicarse mediante leyes físicas sin intervención divina. Claro, en este concepto se habla claramente de que no existe ninguna forma de que haya una intervención divina porque todo surge de la materia y la materia es natural y se puede formar sin ningún problema. Entonces, tomando en cuenta esta herramienta científica y filosófica en contra de Dios y de su existencia para demostrarlo, nos arrojan conceptos e ideas completamente en contra, que también son válidas. Por supuesto que lo son. Uno entonces podría decir, pero entonces, ¿cuál era la respuesta? Si para creer en Dios es necesario ser cristiano y no es válida para aquellos que no creen, pero si a través de la ciencia y la filosofía nos muestra que la existencia de Dios puede ser posible según algunos pensadores, pero puede ser imposible según otros, entonces, ¿dónde está la respuesta? Este conjunto de argumentos solamente muestran que una perspectiva cristiana no es necesario, en una perspectiva cristiana y científica de este tipo, no es necesario la existencia de un Dios para explicar la vida y el universo. Y por más esfuerzo, gente, que haga la ciencia, la naturaleza, la filosofía, la religión, por más esfuerzo que hagan todos ellos, la existencia de Dios sobrepasa lo natural. La existencia de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. La ciencia no puede comprobar la existencia de Dios, ni tampoco la puede demostrar, pero tampoco la puede negar. Por lo tanto, en este caso, cuando nosotros intentamos usar esta herramienta, que no es apropiada, como hablamos recién acerca de las herramientas, cuando nosotros utilizamos una herramienta y no le damos el uso correcto, podemos cometer errores y entonces esa herramienta se convierte en una herramienta ineficaz, no es la adecuada y por lo tanto es muy limitada. Para demostrar la existencia de Dios hace falta algo que no sea terrenal, algo que no sea de este mundo, algo que supere el entendimiento humano. Y aquí podríamos recurrir como cristianos a la fe, pero la fe es una vivencia, es algo que viene de alguien, es algo que viene de Dios, es un don que solamente nos da. Pero saben una cosa, como les dije al principio, nos vamos de aquí con una respuesta. Si nosotros como cristianos no tenemos la respuesta, como humanos, piensen como esto, como seres humanos no tenemos la respuesta, si la ciencia no tiene la respuesta, si la filosofía no tiene la respuesta, y si la religión no tiene la respuesta, ¿dónde está la respuesta entonces? ¿Cuál es la respuesta a todo esto?
La existencia de Dios y la demostración de su existencia y de todas sus cualidades es verdad. El ser humano jamás en esta tierra va a poder lograr mostrar a Dios. Aunque sea el mejor cristiano del planeta, aunque viva una vida de fe y de testimonio del amor de Dios, porque solamente será una herramienta individual, imperfecta para los demás. El pecado degradó al ser humano, a esa imagen de Dios, al cual como fue creado. Esa semejanza ya del principio desapareció, desde la caída del hombre. En la imagen se ve claramente esa desconexión entre Dios y el hombre por causa del pecado, que es lo que nosotros creemos. Por eso, bajo una perspectiva humana, esa gran pregunta, lamentablemente, no tiene respuesta. ¿Dios existe? No. Humanamente, no tengo respuesta. ¿Y cómo lo puedo comprobar? No. Humanamente, tampoco tengo respuesta. Es solamente una vivencia. Y eso no es suficiente para que otros puedan creer. Pero ¿saben una cosa? Dios se ocupó de darnos las respuestas desde el principio de la creación de este mundo. Sí, gente, la solución siempre estuvo a disposición nuestra. Simplemente es que nosotros no utilizamos la herramienta adecuada para demostrar la respuesta o para darnos a entender la respuesta. Dios resolvió este problema hace mucho tiempo, sabiendo que nosotros íbamos a llegar a este punto. ¿Cuál es la herramienta celestial? ¿Cuál es el testimonio vivo? ¿Cuál es la evidencia de que Dios existe? ¿De dónde saco entonces la solución? ¿Dónde está la respuesta? La respuesta está en la Biblia. Y la Biblia dice claramente, Mateo 1:23 dice, Jesús Cristo tiene todas las características del Padre. Aquí encontramos de que Jesús mandó a su Hijo y su nombre se llamó Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Juan 14:8 nos habla exactamente de lo mismo. Una sola persona que es capaz de conectarnos con Dios el Padre. Entonces, la respuesta siempre fue la misma. Fue Jesús. Cristo es la respuesta. Es la única respuesta. Porque Cristo, en Él se centran todas las características del Padre. Él se despojó de su gloria y vino a la tierra a unir lo que el pecado había separado por medio de su sacrificio. En Jesús se encuentran todas las características del Padre, el amor, la justicia, el poder, la gloria, la creación y la salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Como cristianos nos enfocamos siempre en dar la respuesta equivocada, en usar la herramienta no apropiada. Pero si recurrimos a Jesús, Jesús es la respuesta. Esto para una persona no creyente es completamente difícil. Para la ciencia también, para la historia inclusive. Pero no se puede negar de que Jesús es la mejor herramienta celestial, divina, sobrenatural, que sobrepasa el entendimiento humano y que reflejó el carácter de Dios. Jesús, Cristo, es Dios. Y Él vivió aquí entre nosotros. Y es el testimonio vivo. ¿Dios existe? Sí existe, por medio de Cristo. ¿Se puede comprobar? Sí se puede comprobar, por medio de Jesucristo. Jesús estuvo en la tierra. Jesús vivió en la tierra. Él demostró, Él es Dios. Él estuvo con nosotros. Se fue y volverá a buscarnos para darnos vida eterna. Entonces, queridos, cuando entendamos y volvamos a esta gran pregunta, si Dios existe y si se puede comprobar, la respuesta simplemente es Jesús. Creer en Jesús es aceptar y creer en Dios. Ojalá este tema te sirva y ojalá entiendas que para ir a Dios es necesario aceptar y creer en Jesús. Él demostró en vida propia y Él demostró aquí en la tierra quién es Dios. Cuando los discípulos le preguntaron, muéstranos al Padre, Jesús le dijo, yo soy el Padre. Si me ves a mí, estás viendo al Padre. El Señor te bendiga y que puedas entender que solamente a través de Cristo y de Jesús puedes conocer a Dios.